Bienvenidos a Análisis Situacional. Recuerde, no basta con estar informado, es necesario un análisis a fondo, plural, democrático, inteligente acerca de la situación y las nuevas realidades. Hoy nos acompaña Miguel Pérez Abab. Es político y también empresario. Nació en Barcelona, en el estado Anzoátegui. Es ingeniero industrial egresado de la Universidad de Oriente. Fue director de Fede Cámaras Anzoátegui y presidente de Fede Industria entre los años 2001 y 2015. En el 2016 es designado por el presidente Maduro como ministro de Industrias y Comercio y también como vicepresidente de Economía Productiva. También fue ministro del Poder Popular para el Comercio Exterior y presidente del Banco Bicentenario. Actualmente es diputado a la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación. Preside la Subcomisión de Innovación y Modernización del Estado. Bienvenido, Miguel Ángel. Buenas ¿Cómo noches. estás? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. Siempre es muy grato, muy útil, muy nutritivo conversar. Sobre todo cuando lo que conversamos tras las cámaras. Sobre todo tras las Aprendemos cámaras. mucho, sí. El Muy agradecido. tema central, ya sabes, la economía, es la principal preocupación de los venezolanos. Más del 80% de los venezolanos señalan la economía como su principal tema de interés, sobre todo lo que tiene que ver con el ingreso, con las remuneraciones, con la calidad de vida. Y esos consensos es lo que nos permite decir que hoy los venezolanos se pusieron de acuerdo con relación a la economía. Con relación a la economía se han construido consensos policlasistas, plurales, impresionantes. No hay nada que una hoy más a los venezolanos que la economía. Por eso quisiera que desde tu condición de diputado a la Asamblea Nacional podamos hacer un balance de los logros, desarrollos que ha vivido la economía venezolana durante el año que recién termina, el año 2024. Bueno, yo creo que tú has hecho un análisis muy claro de qué es lo que hoy en día tira, digamos, las condiciones prioritarias de los venezolanos y las venezolanas, de la familia en términos generales, que es el tema económico como palanca para resolver los problemas sociales. Hoy en día lo económico y lo social ya se ve como una unidad. Realmente nosotros hemos sostenido durante mucho tiempo que uno no puede avanzar sin el otro. El presidente Nicolás Maduro ha sido muy claro y enfático en el término de sostener el diálogo social productivo. Y yo creo que ese es el primer gran elemento a rescatar del cierre del 2024, la sostenibilidad de esos encuentros permanentes con trabajadores, trabajadoras, con empresarios, emprendedores, industriales, que ha sido clave para, de alguna manera, construir una agenda común y avanzar en lograr la reactivación económica del país. Señala muy certeramente cómo la nueva visión de la economía que hoy prevalece en el país es aquella que describe la economía como un espacio también humano y productivo. Que la economía, Donde lo social no es ajeno, sino forma claro, parte es que la economía del proceso es económico. una ciencia social y nace justamente, sus raíces etimológicas, la palabra viene del griego, que es administrar el hogar. O sea, básicamente haber separado durante tanto tiempo esas dos visiones, yo creo que le ha hecho mucho daño al país en términos generales. En esta discusión de la revolución bolivariana que abrió el comandante Chávez sobre cuál era el modelo productivo, nosotros hemos sostenido que socialismo productivo es la vía para lograr ese término, la convergencia entre los sectores que producen, que prestan servicios, y el pueblo se puedan amalgamar con una visión compartida y colectiva. Ese término socialismo productivo es el que la gente menciona con más frecuencia cuando le pedimos que describa el actual modelo económico. De hecho, lo describen como una economía humana y productiva. Que no tendría sentido ni sería sostenible el crecimiento económico sin mirar la variable humana, el impacto social
y por supuesto el impacto ambiental que hoy en día amenaza seriamente, digamos que la vida en el planeta. Entonces nosotros creemos que el año pasado fue un año importante, muy importante, significativo, que sigue incidiendo en el crecimiento económico, alrededor del 8.7, 9% creció la economía el año pasado. Somos altos de América Latina. Sin lugar a dudas. Además, se creció la cartera de créditos. Yo creo que mucho tiene que ver el crecimiento del año pasado, que se duplicó la intervención financiera para el desarrollo nacional. Cesó la inflación, o sea, hay un declive de la inflación. Así que tenemos indicadores muy importantes durante el año 2024. También hay que rescatar el crecimiento de la producción petrolera, que como todos sabemos, pues el petróleo sigue siendo un factor fundamental para el crecimiento económico y la justicia social en el país. Así que tuvimos un buen año 2024. Sin lugar a dudas, queda muchísimo más por hacer. Tenemos que lograr no solamente crecer económicamente, sino una mejor distribución de la renta y sobre todo garantizar que los trabajadores y trabajadoras puedan ir indexando su salario, porque finalmente uno produce, ¿para qué se produce? Para la gente. Y si la gente no puede comprar los bienes y servicios, sencillamente se tranca la rueda económica. Así que hay que ir conjuntamente armonizando el crecimiento económico y mirando mucho que no sea la concentración de la riqueza lo que finalmente sea el saldo de ese crecimiento económico, sino que haya la justa distribución de esa riqueza para que el pueblo de Venezuela se incorpore a esos avances. Yo creo que por allí va, de alguna manera, el sentido que le da el presidente Nicolás Maduro a la convocatoria muy temprana, comenzando el año, de las 7 transformaciones que ha propuesto para los próximos años y sobre todo iniciando de manera inmediata la primera transformación, que es la transformación económica. ¿En qué consiste esa primera transformación? ¿Cómo la describe el presidente Maduro? El presidente plantea allí amarrar los 13 motores de la economía, que los tiene muy bien identificados, y lograr el desarrollo de políticas públicas que permitan que esos motores respondan a las necesidades del pueblo de Venezuela. El tema como insisto yo, el tema del diálogo productivo, el diálogo social con los actores es determinante para poder construir una agenda de políticas públicas que permita que esos motores de la economía crezcan y se expandan. Y bueno, en el camino probablemente habrá que hacer algunos ajustes. Bueno, así lo creo yo, como de repente incorporar otros motores que creo que son fundamentales. Lo comentábamos hace un rato. Creo que la educación, la ciencia y la tecnología es un motor sustantivo para mirar el futuro, porque tenemos que trabajar en 2 tiempos y a 2 manos. Por un lado, recuperar las capacidades productivas nacionales con las empresas que tenemos en el país, pero estamos muy claros que lograr la expansión de esas empresas, sus capacidades tanto productivas como tecnológicas, es clave, pero necesitamos entonces que la ciencia y la tecnología incida de manera determinante para la transformación no solamente de nuestro modelo, sino para crear las condiciones que nos permitan ingresar a los mercados internacionales con productos de calidad, con productos que tengan espacios reales y que puedan competir con éxito. Entonces, esta unión entre mantener los motores del sector comercio, servicios, industria, que ya tenemos en el país, pero mirando hacia el futuro, el componente que transversaliza todos estos motores y que le da la posibilidad de ingresar a eso que llamamos nosotros la economía del conocimiento, es la ciencia y la tecnología. Nosotros hemos mirado, cuando uno mira, hace 20 años, las principales empresas del mundo, las más poderosas, las que generaban más renta, eran empresas petroleras y energéticas. Hoy en día, 20 años después, las empresas que lideran la generación de riqueza, también el crecimiento, digamos, de su capital en la bolsa de valores, son empresas de base tecnológica. Solamente creo que hay una que es Arabia Saudí, que participa dentro de esos 10 empresas más grandes del planeta. Eso sencillamente lo que nos indica es hacia dónde va creciendo la economía mundial. ¿Qué se ha hecho desde la Asamblea Nacional para impulsar ese motor tecnológico, innovación, científico, desde la Asamblea Bueno, Nacional? fíjate, yo creo que el primer elemento fundamental de esta Asamblea Nacional nueva, o sea, digo nueva porque fue la que retomó la institucionalidad en el marco del Poder Legislativo, que se había prácticamente perdido. La Asamblea Nacional que nos antecedió se dedicó a conspirar contra el gobierno legítimamente establecido, se dedicó a hacer una especie de quinta columna en el país para, digamos, lacerar la democracia venezolana, y por último se dedicó a robarse los recursos de la nación. Si nosotros venimos de esa Asamblea Nacional que
bueno, fue un verdadero, no solo desastre, sino un atentado a la democracia venezolana. Y bueno, hubo que lograr que este nuevo poder legislativo se refundara de alguna manera y ha trabajado en muchos frentes. La Asamblea Nacional, en términos generales, en estos años ha discutido y aprobado más de 80 leyes, de las cuales 29 tienen que ver con los derechos económicos, los derechos sociales y los derechos políticos. Algunos de esos paquetes de leyes también tenían que ver con los derechos civiles y con la cobertura social para nuestro pueblo. Así que ha sido un esfuerzo legislativo gigantesco. Pero en el marco de la ciencia y la tecnología, bueno, se aprobó la nueva ley de ciencia, tecnología e innovación, se trabajaron, digamos, instrumentos políticos que tienen alto impacto, que tienen que ver, por ejemplo, la ley de propiedad industrial, que está, digamos, el anteproyecto está listo. Pensamos que en este periodo de sesiones pudiera entrar. La ley de propiedad industrial es una ley muy importante para la certificación de marcas y patentes y darle la seguridad jurídica a nuestros inventores y para que, digamos, que el conocimiento quede en el país. Ley de hidrógeno verde, ley de inteligencia artificial, son algunos de los instrumentos que desde la subcomisión que yo presido de innovación, se ha estado trabajando desde la Asamblea Nacional. Conjuntamente, bueno, con ese parlamentarismo de calle permanente que nos permite estar conectados con las necesidades de nuestro pueblo. La ley de que ampara los consejos comunales, por ejemplo, fue reformada, la ley de chamba juvenil, la ley de emprendimiento, que también tiene que ver justamente con el desarrollo de las nuevas fuerzas productivas y las oportunidades para los nuevos emprendedores, que es una pieza fundamental en esta fase en la que el país ha abandonado la visión rentista y se ha comprometido a sumarse a ese esfuerzo de desarrollar nuestras propias capacidades con esfuerzo propio y con nuestra industria y con nuestras empresas nacionales. ¿Podemos especificar el impacto, los beneficios, los resultados de esta legislación que impulsa el emprendimiento, el empleo juvenil, Bueno, la productividad? lo primero es que le da un sentido y Te pregunto eso porque a veces informamos sobre las políticas, las tareas, las acciones, y no comunicamos los beneficios. Claro, Entonces la gente percibe que se hace, pero no hace. claro. Claro, hay mucho trabajo hecho y hay muchos instrumentos que se han desarrollado en la Asamblea Nacional que ya tienen impacto, digamos, en ese crecimiento económico que hoy manifiesta el país. Tiene mucho que ver con las leyes que se han aprobado en la Asamblea Nacional. Primero, te da un marco jurídico e institucional estable. Por ejemplo, la ley que cuida y preserva y actúa sobre la ley Simón Bolívar, sobre las acciones contra el bloqueo, es un instrumento jurídico que da garantías también a los inversores. Eso es un tema que está. La ley de zonas económicas especiales, que también fue aprobada recientemente, creo que fue este año que se aprobó. Bueno, es un espacio para la inversión. Habrá que esperar a lo mejor un tiempo más, un mediano plazo para que se empiecen a mirar los efectos. Pero, por ejemplo, la ley de emprendimiento crea la cartera para los emprendedores, que la cartera crediticia. Así que te da no solamente un marco de referencia de las protecciones que tienes, sino que ahora un emprendedor puede funcionar con un nivel de impacto tributario más bajo, con facilidades para el registro de su empresa y con un sistema financiero que está orientado a apalancar esos esfuerzos. Antes los emprendedores andaban solos, sin ningún tipo de cobertura. Bueno, estas leyes están permitiendo que el emprendimiento no solo se genere, porque de manera espontánea, también lo conversamos, la gente está buscando cómo resolver su problema económico, pero en el camino, si el Estado no los protege, si el Estado no los acompaña, bueno, se van quedando esas iniciativas. Entonces el Estado tiene que garantizar que la mayor cantidad de esfuerzos individuales y colectivos desde el emprendimiento se consolide y que sean la base de sustrato fundamental para que se intensifique ya las empresas medianas y grandes en el país. Entonces, un poco, todos estos instrumentos apuntan en esa dirección, igual que la ley de ciencia y tecnología, que tiene que ver justamente con apoyar a los desarrolladores, a los investigadores nacionales para que patenten en el país, para que sus invenciones no se vayan fuera de Venezuela. Entonces, todo este entramado jurídico e institucional apunta justamente a que el país pueda entrar rápidamente a la senda del desarrollo sostenible. El salario, las remuneraciones, la calidad de vida, ¿qué impacto pueden tener estas leyes con relación a eso? Si las empresas crecen, si la economía crece, bueno, aumenta también la capacidad del Estado de tener un mayor músculo financiero,
puede también incrementar los salarios y el sector privado también puede mejorarlo. Es decir, no hay manera de que podamos mejorar los salarios si no los amarramos al crecimiento de la productividad del país. Y quiero hacer un reconocimiento a la clase trabajadora del país que lo ha entendido, a los sindicatos, a los dirigentes sindicales, que han acompañado y que no han abandonado la revolución bolivariana y que se han mantenido haciendo un gran sacrificio. Lo hicieron los trabajadores y las familias. Lo hizo el gobierno nacional, que prácticamente ha tenido que abandonar, tuvo que abandonar en su momento ese estado de bienestar que el venezolano tanto reclama, y lo hicieron también los privados, que dejaron el 70% de su capital enterrado durante estos años de crisis. La crisis que ha sido provocada por las sanciones y bloqueos que han maltratado la economía nacional, dándole casi quería darle un tiro de gracia al país, pero que bueno, que el esfuerzo colectivo de los venezolanos ha logrado sortear. Hoy somos más fuertes que éramos hace 7 u 8 años. Hoy tenemos más claridad que hace 7 u 8 años. Hoy se valora mucho más la producción en el país. El productor, el campesino, el pescador, el trabajo se valora mucho más. Entonces creo que hoy somos un mejor país, y eso nos da la base fundamental para poder sostener el crecimiento en colectivo. Mira, pero teniendo claridad hacia dónde vamos a hacer los esfuerzos. Hablamos también hace un momento sobre el tema de la política industrial. Quiero ahondar sobre la política industrial, pero antes, a partir de lo que dijiste en el segmento anterior, de todos los avances que ha habido, la clave ha estado en el diálogo. De hecho, estudios de Interlace revelan que para la gente el diálogo más importante que tiene que establecer el gobierno es con los empresarios, muy lejos de los que dicen que el diálogo más importante es con los políticos o con los partidos políticos. O sea, hay una conciencia del papel fundamental que va a cumplir, debe cumplir y está cumpliendo el sector privado. ¿Qué rol, qué calificación le asignas tú al diálogo que ha iniciado y continuado el presidente Maduro? Yo creo que el diálogo ha sido la pieza fundamental para que las cosas, el milagro, haya empezado a suceder. Porque lo comentaba por allí en algún foro, en alguna conferencia, y decía que el diálogo produce no solamente la comprensión del otro, entender cómo puedo hacer para que tú hagas tu trabajo y cómo yo puedo aportar la empatía, sino que construye la confianza. Y la economía se basa en confianza. Eso. Entonces, si el empresario, si la comunidad empresarial, si los trabajadores tienen confianza en que vamos por buen camino y que nos vamos a respetar, aquello de palabra de hombre, que tiene un valor que hay que rescatar, el valor de la palabra y el cumplimiento de los contratos, que también es un tema importantísimo para dar la seguridad de que las cosas que acordamos las vamos a cumplir. Y la confianza ha sido base fundamental para que muchos empresarios, que inclusive se fueron y estuvieron haciendo algunos ensayos por fuera, regresaran al país. Hay condiciones macroeconómicas que han sido determinantes. La estabilidad cambiaria, el reconocimiento de que la regulación extrema de los precios no conduce sino a la escasez, por ejemplo, cuando sobre todo no se están actualizando de manera permanente los costos en una economía que era inflacionaria. La transparencia en la asignación de, digamos, la mesa de cambio para la asignación de divisas y que se pudiera comprar libremente, inclusive la despenalización del uso de monedas convertibles en el país, dólares, euros, inclusive hasta criptomonedas. Todos esos elementos configurados a nivel macroeconómico permitieron sentar las bases para que la economía creciera, pero fundamentalmente que el presidente se pusiera al frente del diálogo y diera esa confianza sobre que lo que se estaba acordando, los acuerdos se iban a respetar. Yo diría que eso ha sido determinante para que le doy como decir, le quiero asignar un peso del 70% del impacto que ha tenido sobre, y fíjate que es una condición eminentemente emocional, porque al final se invierte por emociones, se invierte porque creo, se invierte porque confío, porque si no el capital se repliega. ¿Qué es lo que es? Vamos a esperar qué es lo que pasa. De hecho, uno observa al empresariado más cerca del chavismo o del gobierno bolivariano que nunca antes. Bueno, porque se le han abierto las puertas del diálogo.
Es decir, hay una mayor comprensión del proceso político que vive el país y eso ha costado mucho tiempo. Yo recuerdo cuando yo era presidente de FEINDUSTRIA que el único organismo empresarial que se alejó de golpes, de paro, fue FEINDUSTRIA, Sí, porque sí. entendimos rápidamente y temprano, bueno, que había un proceso de transformación profundo, además necesario en el país, necesario. Y ahí nos incorporamos con el sector más importante para el desarrollo de la industria de un país, que es la pequeña y mediana industria, que ha estado presente y todavía sigue teniendo un rol sustantivo de cara a los retos que tenemos por delante. Construir una economía sostenible, una economía humana, una economía que ayude a la distribución de la riqueza nacional y que permita transformar todas las ventajas comparativas que tiene el país no en un potencial, no en un sueño futuro, sino en una realidad de carácter económico y social. El presidente mencionó recientemente que creció más del 40% la capacidad productiva Sí, de las industrias la industria venezolanas. venezolana ha venido creciendo de manera sostenible un poquito cada año. Creo que en este momento estamos en alrededor del 40% de la capacidad instalada ocupada. Hay que seguir labrando el camino para llevarla a indicadores. Que crezca esa Bueno, capacidad productiva. yo creo que hay que volver a la política industrial. Yo le he llamado la vuelta a la política industrial. Se trata de ir con elementos, digamos, estratégicos para poder estimular el Estado a través de aranceles, cuidándolos, digamos, dándole mayores protecciones a la pequeña y mediana industria. El tema de la vuelta al financiamiento de largo plazo. Sí, ha crecido la cartera de crédito, hay que reconocerlo, se duplicó el año pasado, pasó más de mil y tantos millones de dólares a casi 2.500 millones de La dólares. inversión Es un esfuerzo. propia del sector privado también está venido. El sector privado viene haciendo esfuerzos propios desde hace más de una década para poder atravesar la crisis. Pero bueno, también la capacidad, digamos que el capital del sector privado venezolano que se quedó aquí también está muy limitado por las condiciones económicas, o sea, ha ido mermando en el tiempo. Ahora, el apalancamiento financiero es clave. Migrar nuestras empresas, que yo las llamo empresas del siglo pasado, y lograr que ingresen a, a empresas de base tecnológica requiere un esfuerzo financiero, pero no puede ser con instrumentos financieros de corto plazo. Tiene que ser eh, créditos a 8, 10, 12 años, con intereses, digamos, que miren y que cuiden y que custodien la renta de las empresas. En algún momento nosotros tuvimos el Fondo Bicentenario, tuvimos también el Instituto Nacional de la Pequeña y Mediana Industria, el NAPIMI, en otros momentos tuvimos a FONCRED, que eran instrumentos de política sectorial que miraban las condiciones excepcionales y distintas del sector de la industria. No son las mismas condiciones que el sector del comercio y del servicio. Entonces hay que volver a refondear al fondo de capital de riesgo y eso solo lo puede hacer el Estado. El Estado que apalanca a los sectores de la industria nacional para ir a su modernización. Inclusive ayer estábamos conversando de la necesidad de crear una ley especial para la innovación de la pequeña y mediana industria que permita financiar y apalancar las nuevas tecnologías y el desarrollo tecnológico específicamente del sector industrial. También hemos estado mirando la necesidad de lograr apalancar con fondos de crédito de mediano plazo al sector industrial venezolano. También mirar qué aranceles vamos a ajustar para darle mayores posibilidades. Inclusive algunos países usan el tipo de cambio para generar la competitividad. Cuando tú tienes un tipo de cambio sobrevaluado, bueno, le restas posibilidades de ingresar o encareces, para decirlo de forma más sencilla, los productos en el país. Todos estos elementos conjugados, conversados, tienen que ser utilizados para lograr que la industria nacional no solamente ocupe su capacidad fabril, que ese debe ser un objetivo clave para el año, si el año 2024 terminamos en 40%, bueno, pongamos que lleguemos al 50% el año que viene, porque la magia en el sector económico no sucede, digamos, en el corto plazo, pero tenemos que lograr instrumentos financieros que permitan que esas industrias que tienen ya una marcada obsolescencia tecnológica puedan encontrar el financiamiento para incorporar nuevas tecnologías, de tal manera que podamos mejorar no solamente la capacidad productiva, sino las capacidades tecnológicas. Amarrado allí a otro tema que no quiero dejar pasar, que es el tema de la formación, capacitación
del talento humano, es decir, del tema laboral. Vamos a desarrollar esa idea, ese tema, una vez que regresemos De al acuerdo. tema. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña Miguel Ángel Pérez Abad, diputado a la Asamblea Nacional. Quedamos en el tema de la innovación tecnológica, de la educación, de la formación. ¿En qué consiste? ¿Por qué es tan importante, tan crucial? ¿Y qué se está haciendo? Fíjate, yo te comentaba cómo las principales empresas en el mundo han migrado del sector de las materias primas hacia el sector de la tecnología. Hoy los países que más evidencian crecimiento económico están amarrados justamente a la inversión que se ha hecho en el talento humano. China, por ejemplo, Singapur. Vemos que China, hace 30 años que causó las reformas, en principio lo que hacían eran falsificadores de marcas. Sí, copia. Copias. Pero el gobierno chino sabía que tenía que poner recursos en las escuelas, en las universidades y en la innovación. Hoy en día, China ya no copia marcas, ya tiene sus propias marcas. Estábamos conversando hace 2 días, salió el nuevo sistema de inteligencia artificial, la nueva plataforma, y generó un caos en las tecnológicas, la caída más grande en la historia de las empresas No, tecnológicas. el instrumento, yo lo estoy usando, el instrumento es Muy bien. excelente. Un instrumento de inteligencia artificial que está causando revuelo. Ahora, la India también es el mismo caso. Hace 30 años y ellos decidieron apostar, colocar los caballos delante de la carreta. Y esos caballos son educación, formación, ciencia, tecnología e innovación. Porque, fíjate, hace 40 años, 30 años, el peso en el Producto Interno Bruto Mundial de las materias primas era más o menos como el 30-35%. Ya para el año 2000 era 4%. Es decir, las materias primas hoy no determinan, el tener materias primas no determina el desarrollo de ningún país. Pero en el caso de Venezuela puede contribuir a impulsar esas áreas. De manera maravillosa, porque tenemos las dos cosas. Los chinos comenzaron con fuerza de trabajo. Así es, barata. El régimen de semiesclavitud. Nosotros no necesitamos llegar a esa condición, ¿no? Porque tenemos un potencial tremendo, pero sí hay que, desde ayer, colocar los caballos delante de la carreta. La explotación de nuestras materias primas no es algo crucial para arrancar un proceso, sí, pero no es propio proceso de desarrollo. Pero no es suficiente. Pero aporta los recursos. Puede ayudar, pero hay que agregarle conocimiento a eso. Hay que agregarle tecnología. Podemos generar los mecanismos, las zonas económicas especiales tienen que apostar en esa dirección. O sea, traer inversiones que permitan utilizar nuestras ventajas comparativas, materias primas, etcétera, para desarrollar productos hechos en Venezuela generando valor agregado. Pero tenemos que colocar a las universidades y los centros de investigación en el centro del debate, porque la economía hoy ya no se habla de la economía financiera, eso quedó atrás, se habla de la economía del conocimiento. Es decir, es otro mundo. Entonces hay que trabajar para esos paradigmas, insisto. Tenemos que trabajar con una mano la economía que tenemos, la infraestructura que podemos, las condiciones industriales, pero tenemos que colocar en el debate nacional cuál es la capacidad de remolcar hacia el futuro que tiene la educación, la ciencia y la tecnología. Hay que colocarlo. Y nuestro parque industrial, nuestra estructura industrial tiene que estar allí. Hoy en día las empresas, el Producto Interno Bruto, que antes se repartía 30% de la industria, servicios y tecnología un poquito, bueno, hoy más del 60% son empresas de servicio. Por ejemplo, yo creo que uno de los motores que tienen que estar incorporados en la agenda económica bolivariana es servicios y comercio, porque son motores importantes que generan empleo, que generan inversiones, y los servicios de tecnología son los que lideran en el mundo la generación de riqueza. Bueno, pues entonces tenemos nosotros que mirar esos ejemplos para poder transformar la realidad del país. Si nosotros pensamos que solamente tener agua, por ejemplo, y tener buenas tierras es suficiente, no es suficiente, porque terminamos exportando
frutas cuando podemos procesarla, o tubérculos cuando los podemos procesar y obtener derivados y agregarle valor en Venezuela. Y eso requiere inversión en nuevas tecnologías. Inversión que surgirá de la explotación que hagamos de los recursos. Esa puede ser una, Sobre todo los recursos petroleros. pero la otra puede ser mediante inversiones extranjeras en el país. Claro, pero hay que invertir. Hasta el petróleo hay que invertirle, pero ya no para vender crudo. Hay que refinar en el país, para eso hace falta inversión. Es decir, la materia prima te va a siempre tener recursos naturales es clave, pero hoy en día hay que agregarle inversión. El petróleo, por ejemplo, no sale solo, pero además si seguimos vendiendo crudo, ser exportadores de crudo es vender materia prima, se refina afuera y después nos vienen en plásticos, en derivados, en biodiesel, en nafta. Pues si lo podemos, hagámoslo aquí. En ese marco, ¿cómo entender al presidente Maduro cuando afirmó hace unos días que hay que impulsar una política de sustitución de importaciones? Hay que hacerlo. Esto no está reñido. Primero, abastecer el mercado nacional. Si lo abastece, bueno, después sale a las exportaciones, pero hay que ir promoviendo. Y tú acabas de tocar el sector petrolero. Yo te quiero hacer una pregunta. En el sector petrolero, que tenemos más de 100 años, ¿cuántas bombas de capacidad progresiva se fabrican en el país? No llega ni al 0.01%. Una fabriquita que hay por allí. Eso no ¿Cómo es que pero si eso es un consumible diario, ¿por qué no las fabricamos? Hay que preguntarle quiénes las compran. ¿Y quién compra las bombas? PDVSA. ¿Por qué las compra fuera y no genera una política de desarrollo de capacidades nacionales? ¿Por qué? Porque el presidente tiene la voluntad política. Pero ¿será que entonces la gente abajo no tiene, su interés no está allí? Pero hay que hacerlo, no hay que decirlo, hay que hacerlo. Hay que cumplir con esas tareas. Y eso es lo que puede transformar al petróleo en una cadena productiva que genere 500, 600 mil empleos. No lo sé. Hay que preguntárselo a quienes dirigen la política productiva del país. Pero esas cosas se pueden hacer en todos los ámbitos. En educación, resulta obvio que hay problemas en el sistema educativo. Ausencia de docentes, desincorporación estudiantil, abandono. Falta de atención por los padres, porque ahora necesitan 1, 2, 3 trabajos para subsistir. ¿Qué hacer con relación a la educación? El instrumento fundamental para el desarrollo de la innovación, la tecnología, pero hay problemas serios hoy en el sistema educativo venezolano: deserción escolar, deserción docente. Bueno, una de las cosas que afectó tremendamente las acciones del bloqueo es la capacidad de inversión social del gobierno. Recursos, no hay recursos tampoco para mantener un sistema educativo tan costoso. Sin embargo, hay que reconocer que el gobierno nacional ha hecho un enorme esfuerzo por recuperar la infraestructura escolar, porque los maestros vuelvan a clase, por mejorar los salarios y las condiciones sociales. Eso será un proceso, no puede ser de hoy para mañana, pero sin duda hay que colocar mayor presupuesto en la educación. Hay que ver qué ingeniería se hace para colocar más allí. Cuando tú ya determinas cuáles son tus prioridades, entonces puedes diseñar un presupuesto de la nación acorde con las necesidades. ¿Qué crees tú que se puede hacer desde la Asamblea Nacional, por ejemplo, para mejorar el ingreso de los trabajadores de la educación, para mejorar la calidad de la educación, para reincorporar nuevos docentes? Generar hay que ser muy generar leyes que innovador. Generar leyes que estimulen y apalanquen el desarrollo de la economía. Eso es lo que podemos hacer nosotros como diputados, discutir esas leyes, aprobarlo en compañía, siempre en alianza con el Ejecutivo Nacional, para lograr facilitar el crecimiento económico en el país, para que el Estado pueda tributar más, pueda captar más ingresos y de esa manera hacer una mejor distribución de los recursos. Realmente el presidente Nicolás Maduro ha hecho milagros con la caída de los ingresos de más de 80, 90%. La gente reconoce que la educación o las instituciones, las escuelas, permanecen abiertas y siguen siendo gratuitas. Así es. Eso lo valora la gente, y así como señala las dificultades, los problemas. Con una caída tan grande de los ingresos del Estado venezolano, ha sido un milagro mantener casi toda la infraestructura funcionando. Así que ahora se trabaja mucho con la incorporación de las comunidades. Yo diría que también hay que enganchar también al sector privado para que apoye estas iniciativas y podamos entre todos, porque no puede ser el esfuerzo solo del presidente y del ministro de Educación, sino que tiene que ser un esfuerzo colectivo
del pueblo de Venezuela si finalmente nos ponemos de acuerdo que la educación es prioritaria, que hay que hacer cambios sustantivos para preparar a nuestros niños, para que después ellos sean los que transformen la realidad económica y social del país, pues bueno, es mucho más fácil si lo hacemos en colectivo y es una construcción colectiva de cuáles son, por ejemplo, las reformas que hace falta a nivel del pensum educativo y cómo lograr que entre todos podamos apostar a sostener el sistema educativo nacional. Desde las políticas de primer empleo, educación para el trabajo y la política de aprendices, que fue muy exitosa en otra época a través del INSE. La gente todavía en los estudios que hemos realizado recuerda esas políticas como muy positivas. ¿Qué se puede hacer allí? Bueno, reanimarlas, no Primer queda otra empleo, opción. aprendices. Y hacer los ajustes necesarios, porque el sistema económico nacional también tiene otras exigencias, otras necesidades. Conectar la realidad económica y productiva con las necesidades del país, para que esos programas realmente sean pertinentes. Pero entiendo que el INSE sigue formando personal. Hay que ver qué es lo que está formando. Porque las necesidades pueden estar, tienen un esfuerzo de formación, pero finalmente, si no están conectadas con la realidad del país, pues bueno, no cumple con el objetivo fundamental. Entonces, lo que creo es que hay que allí también hacer el esfuerzo necesario para mantener el funcionamiento de esas instituciones que tanto talento humano han formado en el Y país. desde la empresa privada se podría hacer. La empresa privada, sobre todo la pequeña y mediana industria, durante mucho tiempo ha sido formadora nata, pero de talento humano en su fábrica. Pero yo creo que hay que lograr que también participen en los programas de certificación de oficio en sus plantas. Eso sería ideal para que la gente se vaya formando y vaya obteniendo la certificación necesaria, ya no como aprendiz, sino como un técnico. Y bueno, seguir apostando al desarrollo propio del talento humano que se ha hecho durante mucho tiempo. Pero allí hay que hacer también más esfuerzo, entre todos. Pero tenemos que, como te dije, Oscar, colocar los caballos delante de la carreta y darle prioridad a lo que hay que darle prioridad en este momento para lograr que nuestras empresas, nuestro sistema productivo nacional, la misma industria petrolera termine modernizada y enganchada en el futuro. Podamos ir al futuro y regresar y colocar cuáles son los instrumentos de políticas públicas y cuál es el compromiso que la nación entera tiene que asumir. Porque también necesitamos el compromiso de los trabajadores en el área de formación y capacitación, que es clave. Los sindicatos. Los sindicatos, colocar eso en el centro del debate, porque no vamos a resolver el problema de la remuneración si no logramos que la economía crezca, si no logramos que el Bueno, Estado... es una tarea ahí Si, el próximo claro, ejercicio exacto, parlamentario. si no logramos que el Estado tenga una mayor recaudación. O sea, nuestros ingresos cayeron de manera abrupta. Estamos empezando a salir como decía, Dios lo tenga en la gloria, el profe Aristóbulo, estamos en la fosa de Cariaco. Estamos empezando como un submarino a emerger. Hay que sostener ese ritmo de crecimiento. Y en el camino, bueno, encontrarnos siempre, permanentemente con el diálogo y estar ajustando permanentemente. Pero yo siento que hay la mejor disposición política, tanto del gobierno nacional como de los productores y de los sindicatos, por encontrar esos espacios de convergencia que nos permiten avanzar mirando el futuro que el país necesita y que reclama y que además el pueblo de Venezuela espera de su El dirigencia. presidente Maduro habló de una reforma tributaria. ¿De qué manera esta reforma puede ayudar a fortalecer Bueno, y impulsar? nosotros, Porque hay reformas tributarias que lo que hacen es frenar. sí, hay que cuidar. La reforma tiene que pechar al que más tiene Claro. y algunos que no pagan deberían incorporarse en el sistema tributario. Pero un planteamiento que nosotros tenemos allí es la simplificación tributaria, es el monotributo, para poder facilitar de manera sencilla el pago de los tributos de todos los actores de la economía. Es muy costoso la gestión, la administración de los tributos en Venezuela para los pequeños, para los microempresarios, para los que están en la economía informal. Entonces hay que buscar un método sencillo, de bajo impacto en los precios, porque al final quien paga los impuestos es la gente, porque Al final, eso va a escalar. Exacto. Entonces hay que cuidar que eso no impacte o impacte de la menor manera posible al consumidor final. El Estado necesita capturar más tributos, pero bueno, hay que buscar primero a los que no pagan, poco para racionalizar. Y los que pagan, los que acumulan riqueza, bueno, a eso hay que castigarlo un poquito más con mayor carga tributaria. Las 3 tareas que consideras más urgentes para esta nueva jornada parlamentaria que se acaba de iniciar. Hacer énfasis en las leyes de impacto económico. Creo que hay que chequear de qué otra manera podemos nosotros apoyar, tú lo acabas de plantear,
al gobierno nacional, trabajar muy de la mano de los consejos comunales. Ahí hay una gran necesidad de acompañamiento para el desarrollo digamos, de la base económica. O sea, la T1 en los consejos comunales, la T1 en lo que llamamos los distritos comunales, de tal manera que allí también se vuelve una realidad lo económico. Si el hecho económico territorializado, nos parece que son dos elementos que son sustantivos. Y bueno, reindustrializar la política económica nacional, es decir, colocar en el centro de la política económica a el desarrollo de las capacidades industriales del país para poder generar bienes y servicios que se puedan colocar en el país, pero además también para poder generar esa oferta de productos exportables que ahora el recién creado Ministerio de Comercio Exterior pueda ir gestionando para lograr eso que es la balanza comercial, que es uno de los problemas que tiene Venezuela, que, bueno, que necesita divisas, pero bueno, necesita también captarla. Y para captarla, si no es a través de la renta petrolera, tiene que ser a través de las exportaciones no tradicionales. Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias por Gracias. este análisis situacional. Reconozco que tienes 20 años por lo menos en esta prédica para modernizar la economía, actualizar la economía, que ha sido muy certero. Tuyo es el concepto de socialismo productivo que nosotros también hemos medido y se identifica mucho con la visión que tiene la gente acerca de la economía, una economía humana y productiva. Bueno, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, periodismo libre e independiente, responsable y veraz. Hasta pronto.